En el actual contexto de pandemia a nivel mundial que vivimos, que está poniendo en jaque a la humanidad, en nuestro país hace ya poco más de un mes se decidió, el gobierno nacional, comenzar una cuarentena. Esta cuarentena ha sido hasta el momento la medida más fuerte y contundente para evitar la propagación del virus del COVID-19. Pero también, por sobre todas las cosas, ha servido y viene sirviendo con mayor o menor suerte la posibilidad de darle tiempo a la estructura sanitaria de nuestro país, en los distintos niveles, a que pueda adaptarse a este inminente pandemia que está golpeando en todos los lugares del mundo. Para ello también se han, tomando como ejemplo nada más, se han comprado varias toneladas de productos, de insumos médicos en China, y también se han ido haciendo adecuaciones en tanto estructural como también de formación para tener médicos mayormente especializados al respecto de este hecho inédito que es el coronavirus. Hace días nomás, el gobierno, se conoció la noticia de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había solicitado al gobierno de Cuba el envío de médicos para también fortalecer, para darle mayor robustez al sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires, ante un hipotético escenario en el cual se saliera de los estándares, de los niveles de contagio de enfermedad que tenemos en este momento, lo que viene ocurriendo en nuestro país. Esta medida, lamentablemente, lejos de verse como un pedido y una aceptación por parte del gobierno cubano como una acción solidaria, fue vista por sectores de la derecha como un acto prácticamente de infiltración, un acto de corrupción, como ellos mismos lo han dado a conocer, lejos de verlo como un acto humanitario por parte del gobierno de Cuba. Sin duda, no podemos dejar de ver este hecho como una maniobra más que está realizando la embajada norteamericana en nuestro país para obturar la solidaridad de los pueblos, en este caso la que nos llega y la que estaría llegando, además de la ya presente, de parte de la Revolución Cubana. Desde Casa Nuestra América hemos tomado esta iniciativa de poder dialogar con dos profesionales, con dos personas comprometidas, por sobre todas las cosas, con la solidaridad y con una salud para el pueblo. Estamos con Claudia Camba. Ella es presidente del UMEP, fundación responsable en nuestro país de la gestión e implementación de los programas internacionalistas y solidarios Yo Sí Puedo y Operación Milagro, y con Medardo Ávila, el cual es médico, pediatra y neonatólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Medicina. A ustedes dos le agradecemos mucho, le damos la bienvenida y gracias por disponer de este tiempo para poder dialogar. Claudia, quería comenzar preguntándote, en primera medida, ¿qué es y qué función tienen las misiones médicas cubanas? Bueno, Cuba tiene una historia de internacionalismo médico que data desde la década del 70, ¿no? En el caso específico de Argentina, es una misión que es la misión internacionalista Operación Milagro, que es un programa de salud visual que apunta a erradicar la ceguera prevenible o curable, en especial la ceguera por cataratas, que con una sencilla operación de 20 minutos, una persona que es ciega vuelve a ver. Como esta es una causa, que es la primera causa de ceguera reversible en el mundo, es un negocio también para la corporación. Por lo cual, ¿qué sucede? Que las personas que no tienen obra social no acceden porque no en todos los hospitales públicos hay cirugías de cataratas, en la mayoría no los hay grandes listas de espera en los que sí los hay, y cuanto más larga es la lista de espera, más cara es la operación en el privado, ¿no? Entonces, Operación Milagro creo que desarma un poco esta historia de tomar a los pobres como reguladores del mercado. Medardo, en estos días hemos visto cómo entidades que agrupan a profesionales médicos han salido virulentamente a plantear la duda o a plantear, bueno, por qué se priorizaría médicos de afuera cuando tenemos médicos y profesionales altamente calificados acá. ¿Qué respuesta
¿Qué opinión tenés vos como profesional? Y mira, lo primero que no tenemos suficientes médicos y enfermeros y personal de los equipos de salud para enfrentar la emergencia de la epidemia que se nos está viniendo encima. Primero porque el personal de salud se va a enfermar y vamos a tener que reemplazarlo. Y después porque las facultades de medicina, desde la década del 80, están en un proceso de cerrarse, de restringir el ingreso de los estudiantes. Y en este momento tenemos, como ser la Facultad de Medicina de Córdoba, produce 300 estudiantes médicos por año. La UBA de Buenos Aires fabrica 600, o sea, gradúa 600 estudiantes por año. Todas las facultades de medicina pública no llegan a 1.500 médicos por año, ¿no? O sea, tenemos una déficit de médicos en general y ni hablar de enfermeras. Por otro lado, cuando empezó la cuarentena y se pusieron una serie de restricciones en el trabajo de las personas, ya tenemos de baja un 30% de los planteles médicos, porque hay muchos de mis colegas que trabajan con un criterio muy utilitario en la medicina, ¿no? Como un servicio a la comunidad, como la hacen la mayor parte de los médicos y los enfermeros, que lo hacemos por vocación de servicio. Y no tenemos que el 30% de los planteles de los dispensarios, como se ve en la Municipalidad de Córdoba, adujo que tenía diabetes, asma, edad, cardiopatía, hipertensión, urticaria, cualquier cosa, y se han dado de baja. Necesitamos médicos, los bioquímicos también se han dado de baja. O sea, muchísima gente no está dispuesta a poner cuero. Mucha gente, por supuesto que estamos dispuestos a trabajar y poner todo lo que haga falta, porque es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Pero ya tenemos mucha gente que no. Y como cierto, doy un ejemplo. La provincia de Buenos Aires ya sacó una convocatoria porque necesita 4.500 médicos, enfermeros y técnicos para cubrir las vacantes y los huecos que tiene, para cubrir los hospitales y los puestos de salud en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Se presentaron 500 médicos para generalistas y clínicos, y clínica médica. Cuando los asignaron al Gran Buenos Aires, a los lugares donde realmente hace falta, el 70% dijo que no querían ir a esos lugares con pobres, de lugares tan marginales o tan peligrosos. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba ofreciendo $1.000 de sueldo por 36 horas de trabajo. O sea, estaba ofreciendo un salario de 65.000 pesos a los médicos que se ofrecían para trabajar estos 4 o 5 meses de la epidemia. O sea, hay una actitud de quitarle el cuerpo y no vemos realmente la necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos es que necesitamos más médicos, más enfermeros, y esto no lo vamos a conseguir ni pagando, porque no es una cuestión de pagar más, ¿no? Se paga menos a los médicos actualmente, menos de los 65.000 pesos que está ofreciendo la provincia de Buenos Aires. Sus sueldos son menores, ¿no? Actualmente. Hicieron una buena oferta, pero estamos hablando de 200 médicos que ofrecería Cuba para trabajar, y médicos y enfermeros en la provincia de Buenos Aires, y eso es insuficiente, necesitamos muchos más. Vamos a tener que trabajar con lo que podamos, pero las necesidades son grandes, y hay una actitud de algunas corporaciones médicas de proteger su negocio con una visión mercantilista y no ver que realmente estamos en una situación donde no podemos hablar de cuánto vamos a ganar o si vamos a fortificar las clínicas privadas. Acá hay que ponerse todo a trabajar, lo privado y lo público, todos codo a codo, sin tener en cuenta si vamos a cobrar o no vamos a cobrar, sino tratando de que las autoridades garanticen que tengamos los insumos como para poder hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Y las corporaciones médicas
son muy manipuladas por el poder económico. Bueno, o sea, se oponen por una cuestión de oposición, porque tampoco hay una cuestión técnica, digamos, porque las universidades, las facultades latinoamericanas de medicina que tiene Cuba, producen médicos argentinos que están trabajando en Argentina, están acreditados. Ahí quería ponerle un poquito de pausa ahí para poder preguntar lo que nos cuenta en todo caso Claudia, porque Medardo acaba de señalar algo muy importante. Cuba no únicamente despliega solidaridad en términos de misiones cubanas, sino que ya hace muchos años se comenzó una experiencia bellísima, única en el mundo prácticamente, actualmente en vigencia, que es esta universidad, esta escuela latinoamericana para formación de profesionales de la salud. Contanos un poco, Claudia, al respecto. Que además nace a partir de dos huracanes terribles que hubo en Centroamérica y el Caribe, el George y el Mitch, que se veían en la televisión imágenes de cientos de cadáveres y que el mundo salió teóricamente a solidarizarse, y como siempre pasa, como pasó hace no muchos años en Haití, después que sacan el dinero, las ONG dejan las carpas y se van. Entonces, ante esto, Fidel dijo: vamos a mandar médicos y médicas, pero no podemos solamente hacer eso, sino que tenemos que tratar de formar profesionales del pueblo, del territorio, para poder evitar muertes que son prevenibles o curables y que son de enfermedades que matan mucho más que lo que matan los huracanes. Y así nace en el año 1999 la Escuela Latinoamericana de Medicina, que formó a más de 25.000 jóvenes de América Latina y también a 500 jóvenes de Estados Unidos. Varios de ellos hoy en Estados Unidos están en Nueva York combatiendo la pandemia, y muchos de los argentinos, que fueron más de 1.000 los graduados, están en su gran mayoría en hospitales públicos a lo ancho y largo del territorio argentino, ¿no? Pero además yo quería señalar lo que decía el doctor Gerardo con respecto a los médicos y médicas, que nosotros que salimos al territorio con brigadas a diferentes provincias, nos encontramos con la dificultad de que a veces hay hospitales cerrados con llaves, porque está el hospital con todos los recursos, pero no hay médicos disponibles, porque los médicos y médicas, la mayoría, se radican en las ciudades o en las cabeceras de las provincias, donde tienen más posibilidades, no solo de trabajar en el sector público, sino en el privado. Cosa que uno respeta, ¿no? O sea, no es una cuestión maléfica pero lo que no podemos entender ni podemos respetar es que cuando viene una delegación cubana o del país que fuere a trabajar a esas comunidades donde no están dispuestos a ir los profesionales argentinos, además se oponga, que se opone por un lado la corporación porque se le va a afectar el negocio, claro que se le va a afectar. Cuba demuestra cómo con 2 pesos se pueden hacer cosas, tiene la mortalidad infantil más baja de América Latina y el Caribe, tiene la mortalidad similar a los países del primer mundo. Está en este momento en Italia, en Andorra, en la isla La Reunión de Francia, ayudando a combatir el coronavirus. Ha sido ejemplar su actuación en el combate contra el ébola. O sea, nos tenemos que sacar el sombrero, o sea, tenemos que tener cuidado de qué hablamos, porque estamos hablando de profesionales que tienen logros concretos en su propio país, no son médicos de pacotilla. O sea, hace un ratito se comunicó conmigo una médica cubana que vive en Comodoro Rivadavia, y estaba muy dolida, y yo le decía, pero no es el pueblo argentino, es una partecita, es la corporación y es la derecha. El pueblo los quiere y los abraza. Medardo, te quería preguntar, porque no deja de generar, además de angustia, o por ahí hasta desesperación, uno puede entender el ataque deliberado, orquestado desde las usinas ideológicas del poder. Pero uno cuando ve en el sentido común de los profesionales, y uno lo ha visto en la tele, que salen rápidamente a pronunciarse en contra de los médicos cubanos con argumentos miserables, uno le genera ruido, ¿no? Pensar en profesionales que se formaron en la universidad pública,
y que hoy, ante una situación tan excepcional que vivimos en el mundo, no salen a relucir sus miserias muy fácilmente. Esto es expresión de la amplia, es una opinión del amplio mundo médico, o estamos hablando de los mismos de siempre. No, esta es la realidad del sistema de salud que funciona como parte del capitalismo globalizado en la Argentina, con los valores del neoliberalismo que se ha impuesto en los últimos años. El cierre de las facultades, de que la Facultad de Medicina de Córdoba o de la UBA, como sea, se inscriban 2.000 o 4.000 estudiantes y solo ingresen 500, y a la vez los docentes de mi facultad los consideren como una élite, que es los que pudieron entrar, ya va formando un médico que está como por arriba de la población, un médico que se cree que es superior, que es un superhéroe, que tiene el conocimiento y la llave para decidir la vida o la muerte de las personas, ¿no? Entonces, en base con esos valores, pueden empezar a sospechar o a ver mal a los médicos cubanos, que vienen formados en otra perspectiva, vienen formados en una perspectiva de humanismo y de la atención y del cuidado de las poblaciones y no del negocio médico. Yo veía los argumentos de la derecha en la prensa diciendo que por qué no contratamos a los médicos venezolanos que están exiliados en Argentina, que son muchos, o los bolivianos y colombianos y peruanos, que hay muchos. Porque esos médicos se han venido de sus países y no quieren trabajar en los lugares pobres, quieren trabajar en el hospital italiano, en los lugares ricos y hacer su negocio y ser médicos prósperos con casa, auto y vacaciones en Caribe. No quieren estar trabajando en el pobrerío donde realmente se necesita, donde se nos va a morir la mayor cantidad de las víctimas de esta epidemia. Entonces, lo único que pueden hacer ese trabajo son los mismos médicos argentinos que tenemos convencimiento de que somos parte de nuestro pueblo y que nuestra función hoy es atender a los afectados por esta epidemia, y médicos solidarios que nos pueda ofrecer países como Cuba, que realmente nos van a hacer un gran aporte que va a ser muy rico y que, bueno, nos va a permitir una discusión, porque esta epidemia este tema de que esta crítica de la derecha abre la posibilidad de discutir realmente cuáles son los valores que están en juego alrededor de la medicina y de la salud, ¿no? Esto es muy, muy importante. Claudia, para ir terminando, ¿quiénes están realmente atrás de esto? Porque da la impresión que hay una campaña montada, más allá de esta contingencia que está ocurriendo con estos 200 médicas que estarían por arribar. Contanos un poco. No, esto es una campaña que ya se lanzó hace más de un año de Estados Unidos y que su brazo es la CIA y que lo que busca es asfixiar, o sea, Cuba ha sido una potencia en servicios médicos en América Latina. Imagínense, había miles de médicos en Brasil, miles de médicos en Ecuador, en Bolivia, los pueblos son otros a partir del empoderamiento, a partir del derecho recuperado. Fíjate Venezuela, ¿por qué Venezuela se sostiene? Porque los pueblos tomaron conciencia, su pueblo tomó conciencia, ¿no? Entonces, y la conciencia no tiene que ver con que te hagas marxista, la conciencia tiene que ver con que te devuelvan la dignidad de ser persona, de aprender a leer y escribir, de poder entender la noticia, de poder estar sano, de pararte erguido. Esas cosas, nada más que le devuelvas al pueblo, se convierte en un pueblo empoderado, ¿no? Y a Estados Unidos eso, por supuesto, no le convenía y empezó atacando en conjunto con Bolsonaro, siguió con Ecuador, bueno, después con el golpe de Estado en Bolivia, y el ataque ya se veía, bueno, hace un año, como te digo, y bueno, nosotros tenemos hoy en Argentina que se encontraron dos fuerzas, por un lado la CIA, con toda esta historia de la bendita trata y esclavitud y
O sea, terrible, porque además la derecha argentina, entonces, o los médicos y médicas que están formados, algunos, como dice el doctor Medardo, ¿qué sucede? Lo ven desde su lugar de poder. No entienden que en Cuba un médico, una médica, no es más que un eslabón de una gran cadena, porque es tan importante como el campesino que cosecha la lechuga que come en su familia todos los días. Y encima, los médicos y médicas cubanos y los profesionales de la salud tienen posibilidades económicas mayores que el resto del pueblo, porque en las misiones médicas cobran un dinero que les sirve muchísimo para equipar su casa, para estar mejor. Y la otra parte, que el Estado recibe en servicios en algunos países, en Argentina, debo decir que durante 15 años financió esto Cuba. Argentina no ha puesto un peso, ni un colirio, vamos a ser claritos en eso, nadie se confunda, que todo lo que sucedió en este país con los médicos y médicas cubanos, lo financió Cuba, ¿no? Y bueno, y decirte, esa otra parte que puede llevarse el Ministerio de Salud, ¿para qué se usa? Para comprar las drogas, para fabricar los medicamentos para los 11 millones de cubanos que se quedaron en el pueblo, trabajando para que la revolución siga. Esa revolución que le dio el estudio, que le dio la posibilidad de ser médico y médica. Pero basta hablar, yo hoy creo que te comentaba vos justamente, no me imagino esclavizar a un cubano o una cubana, o sea, no hay ser en esta tierra más empoderado que un cubano o una cubana, o sea, no, ni los vas a manipular, ni los vas a esclavizar, por favor. El problema es qué es lo que nos pasa a los argentinos y argentinas, porque hay alguna gente que me decía, mi familiar me mandó un mensaje diciéndome no a los médicos cubanos, y vos decís, es gente que no tiene la menor idea, ¿eh? Replicó una cadena de WhatsApp, pero así fue como ganó Macri. O sea, así es como está Bolsonaro en Brasil. Entonces la discusión es mucho más profunda. Yo lo que espero es que luego del coronavirus, más allá de los médicos y médicas cubanas, que espero que Axel tenga la fortaleza de no dejarse doblar el brazo por la corporación ni por la CIA, lo que espero es que luego de esto que es terrible para nuestro pueblo, quede aunque sea el debate de qué vamos a hacer con la salud pública. Primero, que sea pública de verdad, que el Estado sea el Estado que fue en algún momento, y por otro lado, ver qué poder están teniendo las corporaciones, los colegios médicos. Hay colegios que dicen hasta cuántos especialistas se van a formar para regular el costo del salario de de los honorarios de esos especialistas. Te estoy hablando, por ejemplo, de la Corporación de Anestesistas. Es terrible, es terrible. El Estado no puede entregar eso. Eso es potestad del Estado. Por eso ahora te dicen si tiene matrícula o no tiene matrícula. ¿Y quiénes son ellos? Eso lo tiene que decir el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, esas son las cosas que me parece que hay que discutir. Medardo, para ir terminando ya, te quería consultar, Medardo, una pregunta que se impone. ¿Otra salud es posible? Sí, yo creo que después de la epidemia esta, se va a poner en discusión muchas cosas, pero sobre todo la salud. La salud como derecho y la salud como política de cuidado de la sociedad, ¿no? De que toda la sociedad tiene que tener una actitud de cuidado y no una actitud de mercado. Y ahí está la discusión. Si vamos a tener una salud con médicos de las corporaciones pensando en su bolsillo, o que vamos a tener una salud pensando en la salud y no en los intereses de facción o de cada grupo. Para terminar, lo único que te quiero recordar, que los argentinos mandamos un médico a Cuba hace 50 años, y ahora ellos mandan médicos a todo el mundo. Muy bien, nos quedamos con esta hermosa reflexión de Medardo. Claudia, si querés decir algo antes de terminar esta entrevista. Sí, quiero decir que por ahí uno con el calor de lo que sucede no reconoce un montón de médicos y médicas que tienen los valores y los principios bien definidos.
Este hospital no existiría si no existirían esos médicos y médicas, porque como la corporación nunca nos dejó entrar una brigada médica cubana, todo lo que sucede en el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara es porque hay gente que está dispuesta a poner su vida, su matrícula y su profesión en bien de sus compatriotas argentinos. Así que un reconocimiento a todos esos médicos y médicas que fueron pasando a lo largo de estos 10 años por el Centro Oftalmológico. Muy bien, el agradecido es sin duda a toda la gente que hace Casa Nuestra América. Gracias por su tiempo. Realmente sigue siendo cada vez muy esclarecedor hablar con ustedes y espero que podamos tener otros próximos encuentros para poder seguir interiorizándose sobre los temas de salud, pero también sobre la solidaridad. Algo que en este momento también, por suerte, aflora como un concepto de necesidad, de reflexionar y por sobre todas las cosas de ejercitar. Medardo, Claudia, muchísimas, pero muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.